Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro jueves de videoconferencias de Universitas Fundación. Por acá les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de los seminarios virtuales de Derecho del Trabajo Comparado que ofrecemos por Universitas. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante y se trata de la prevención de los riesgos laborales en el uso de las TIC. Las tecnologías de la información y las comunicaciones están transformando el mundo del trabajo mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo y el aumento de la innovación, inclusión y globalización de los mercados laborales. El uso de las TIC es también un factor de riesgo laboral. El exceso de información transmitido por las TIC detona el sistema de alarma en el córtex frontal del cerebro, produciendo la hormona del estrés, que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la liberación de las reservas de energía del sistema nervioso. Las organizaciones se están preparando para el impacto de estas tecnologías en la salud de los trabajadores. ¿Cuáles prácticas deben ser implementadas en las empresas para la mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo? De eso trata justamente la conversación de esta tarde con la abogada Viviana Laura Díaz, autora del libro Teletrabajo y Neurotecnología. Viviana nos acompaña desde Argentina y es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Internacionales, doctora en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos por la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialista en trabajo conectado remoto, docente en diferentes universidades. Ahora procedemos a compartir con ustedes un pequeño micro de el trabajo de la doctora Viviana. El cerebro es un órgano plástico con millones de neuronas. Es un proceso de capas sucesivas: el cerebro instintivo o reptiliano, el límbico o emocional y el racional o corteza cerebral. La mente es actividad. Son los pensamientos y las emociones contenidas en el cerebro. Haciendo un paralelo con Internet, a mayores contactos en redes sociales, mayor expansión en información y conocimiento. Y a mayor conexión neuronal, mejor funcionamiento del cerebro. Hoy sabemos que los circuitos neuronales y las emociones interactúan en la toma de decisiones, el razonamiento y la conducta. Seres humanos seguimos siendo básicamente seres emocionales. Son las tecnologías de la información y la comunicación que encienden en el cerebro el sistema de recompensas y la promesa de placer. Por eso hablamos de tecnología adictiva. El exceso de información detona el sistema de alarma en la corteza cerebral, produciendo la hormona del estrés. Esta hormona aumenta la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y libera las reservas de energía de nuestro sistema nervioso. Con el método de gestión NeuroTIC, que propone entrenar la atención, focalizar el cerebro y potenciar la concentración, evitando el impacto negativo de las TIC en nuestro cuerpo. Se trata de gestionar, porque implica administrar, programar y planificar nuestro cerebro para el uso sustentable y no adictivo de la tecnología. La gestión NeuroTIC es una metodología de la prevención. Requiere de diferentes técnicas, como respiración, entrenamiento para el propósito, meditación, mindfulness, pensamiento lateral y programación neurolingüística. Todas para manejar el tiempo, las emociones e incrementar la creatividad. Bueno, muy bien. Ahora vamos a dar paso a la intervención de la doctora Viviana Díaz. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta tarde. Adelante.
Bueno, vamos a comenzar a trabajar con este tema de la prevención de los riesgos laborales en el uso de las TIC, para lo cual me gustaría compartir con ustedes algunas técnicas fundamentales respecto a lo que es la prevención y lo que es la provención. Justamente en el video escuchamos anticiparse a una dificultad, para prever un daño, para avisar a alguien de algo. Pero cuando hablamos de prevención, hablamos de proveer a una persona de técnicas o de herramientas para lograr un objetivo. Y me gustaría que tengamos en cuenta esta diferencia para poder entender cómo tramitar, cómo gestionar nuestro cerebro para un uso sustentable y no adictivo. Hablamos de riesgos laborales. Justamente son aquellas posibilidades que tiene un trabajador de sufrir un accidente o una enfermedad vinculado a su trabajo. Por eso los riesgos laborales justamente pueden dividirse en enfermedades profesionales o accidentes laborales. Y hablamos de TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, que procesan, que almacenan, que transmiten la información, pero las computadoras no tienen creencias, no tienen valores, no tienen sentimientos, no se enamoran, por lo menos por ahora. Los seres humanos somos muchos que eso. Nos da la idea, la neurocognitiva es la unión de dos disciplinas. Por un lado, la psicología cognitiva, que estudia todo lo que es las funciones superiores, y por otro lado, la neurociencia, que estudia puntualmente el sistema nervioso. Desde este concepto, la neurociencia cognitiva, y tomando a Ramón Santiago y Cajal como el padre de la neurociencia, y recordando que justamente en 1906 él obtiene el Premio Nobel de Medicina, vamos a ver nuestro cerebro en su triple función. Estamos viendo un cerebro, pero en realidad el hombre, que es una evolución, el hombre que comienza siendo cuadrúpedo, pasa a ser bípedo, en principio no puede hablar, luego empieza a sociabilizar, y no con el peso en sí, porque el cerebro continúa pesando exactamente lo mismo, 300, 1400 gramos, sino con el volumen del cerebro, que sí es lo que ha cambiado. El 80% de ese volumen mayor está ocupado. ¿Se entiende? Porque hay algún sonido por ahí en la línea. Entonces, este triple cerebro, que nace con el reptiliano, este cerebro de hace... Entonces, estábamos hablando de este modelo triuno, en donde el cerebro tiene una triple capa, reptiliano del cerebro de hemisferios divididos. Todas las funciones se multiplican a través de los lóbulos que conforman este cerebro, que son los frontales, parietales, occipitales, y que nos van a inducir a lo que es el razonamiento y el pensamiento. Ahora bien, nosotros hablamos de cerebro, pero hay un concepto más que tenemos que tener en cuenta, que es el concepto de mente. No sé si se ve
el slide. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro? Decíamos que el cerebro es un órgano físico que tiene un tamaño y que tiene una ubicación justamente en el cráneo. Pero la mente no es un órgano físico, es etéreo, no tiene un límite, no tiene peso. Y en la mente, algunos nos dirán que es el alma, algunos nos dirán que es el subconsciente o el inconsciente, donde radica la sabiduría, donde radican justamente las funciones superiores como discernir, razonar, pensar. Entonces, ciertamente, la unidad cuerpo, cerebro y mente se toma como unidad porque es imposible estudiar o analizar por aislado cada uno de estos conceptos, y lo necesario es entender que están unidos y a su vez relacionados con lo que es el medio ambiente. O sea, la unidad inferior es la unidad cuerpo-cerebro-mente y la unidad superior es la unidad cuerpo-cerebro, mente y medio ambiente. Ahora bien, ¿de qué nos sirve a nosotros y cómo relacionamos estos conceptos con los riesgos laborales? El cerebro controla y regula cada una de nuestras acciones y reacciones, pero los filtros son nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestros ideales, nuestros esquemas mentales. El cerebro interpreta la realidad a partir justamente de los sentidos. Es decir, en realidad el cerebro es una interfase, es una conector entre la mente y los 5 sentidos que hacen a nuestro cuerpo. Y esto nos sirve para entender que las emociones, que hasta no hace mucho se ubicaban en el corazón, hoy sabemos que efectivamente radican en nuestro cerebro, específicamente en el cerebro límbico, específicamente todavía más en lo que es la amígdala. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que tomamos decisiones durante el día más desde lo emocional que desde lo racional? Si pensamos que este cerebro límbico mamífero tiene 200 millones de años y que el neocórtex solo lleva 100.000 años, es muy lógico que todas nuestras decisiones de carácter inconsciente pasen directamente por el cerebro límbico o mamífero. Y esto nos lleva justamente a entender por qué en el juego de la memoria nosotros únicamente recordamos aquello que nos sorprende, que nos da miedo, que nos entristece. Por eso, cuando hablamos de un entrenamiento o hablamos de una capacitación, la memoria de corto plazo o memoria de trabajo entra en juego justamente cuando estas experiencias tienen la sumatoria de la emoción. Y entramos en lo que es la revolución 4.0, el trabajo 4.0. Esta cuarta revolución que más que una nueva tecnología es una transición y una sinergia entre las máquinas y las personas. Esta revolución 4.0 requiere competencias laborales muy específicas, como la inteligencia emocional, como el neuroliderazgo, como una política de atracción de talentos, como conformación del pensamiento crítico, entendiendo que la sociedad es cada vez más líquida, más horizontal y menos verticalista. La inteligencia artificial compitiendo con nosotros, esta convivencia intergeneracional que nos lleva necesariamente a pensar nuevos modelos sindicales. Y el método de gestión Neurotic justamente para poder aumentar y mejorar estas competencias laborales y prevenir justamente los efectos nocivos en nuestro sistema nervioso. Veamos estos estilos generacionales y tratemos cada uno desde su casa, desde su país, y aprovecho también ahora que los veo a poder saludar a cada uno de aquellas personas conectadas en los distintos países y por supuesto un agradecimiento a la Fundación Universitas. Los baby boomers del 45 al 61. Para ellos lo más importante es el trabajo en un esquema de crecimiento vertical
que debió ayornarse a la tecnología. La generación X, del 62 al 81, tampoco nacidos en la tecnología, pero justamente una generación de transición, con mucha culpa de los padres y hacia los hijos. Una vida digital que aparece justamente en la madurez. La generación Y, la de los millennials, del 82 al 2000, con múltiples tareas. No se concibe la vida sin la tecnología y hay prioridad de la calidad de vida. La generación Z, que aparece a partir del 2001, primera generación absolutamente digital, nativos digitales, multitasking, modelos que tienen que ver ya no con los artistas de Hollywood, sino con los influencers, modelos que tienen que ver con aparecer en las redes como forma de identificación. El Instagram, subir las fotos a través de las selfies, y finalmente, la generación más nuevita, la que todavía no entró a la PEA, a la población económicamente activa, la generación alfa, nacida a partir del 2010, hijos de quienes eran la generación de nativos digitales. Surfean en la sobreabundancia informática. Algunos lo llaman Pester Power, son los que eligen cuando van al shopping o al supermercado qué artículos comprar. Es la generación del siglo XXI, neómanos, adictos a la novedad y absolutamente consumidores. Con esta crisol de generaciones atravesadas y de estilos atravesados por las tecnologías de la información, el trabajo conectado remoto aparece como la forma más precisa justamente de trabajar a distancia y a través de las tecnologías, en una sociedad líquida, flexible, con cambios disruptivos y constantes. Y en este trabajo 4.0, con este protagonismo de las TIC evidentemente han mejorado nuestra calidad de vida, esto es indudable, pero sin embargo, muchas sombras que hacen a estos riesgos laborales, a estos riesgos inclusive psicosociales, tienen que ver con la creación de una memoria exogámica, una memoria por fuera de nuestro sistema nervioso. ¿Y qué es esto? Algunos lo llaman el efecto Google. Las TIC modifican nuestro comportamiento, modifican nuestro cerebro, creando inclusive nuevos modelos de sociabilización y educación que antes, como ejemplos, solamente teníamos la escuela, la casa, el club, la iglesia, la sinagoga. Hoy, ¿quiénes son los modelos? Los modelos están en las redes sociales. Y este efecto Google, algunos abanderados en la crítica hacia el Internet, nos dicen, como Nicholas Carr, que Internet nos hace cada vez más estúpidos. Y este es el nombre del libro. Esto refiere a una forma de información fragmentada, de un conocimiento no reflexivo, no contemplativo. En la vereda de enfrente de Nicholas Carr, otra neurocientífica investigadora en la Universidad de Harvard, Alloway, nos dice, no nos estupidiza, lo que pasa es que hay un nuevo estilo de pensamiento, hay una nueva forma de recrear la información, de buscar esa información fragmentada. Somos cada vez más similares a las redes porque cada vez tenemos mejor posibilidades de encontrar la información. Con estas dos dicotomías nos estupidiza y nos ayuda a encontrar información en forma más rápida, estamos absolutamente convencidos que nuestro cerebro se impacta con el uso de la tecnología. Lo que hace a entender que esta tecnología es realmente una adicción sin sustancia. ¿Por qué? Porque la tecnología enciende nuestro cerebro, puntualmente en la corteza cerebral, puntualmente en el neocórtex, en lo que es el lóbulo frontal específicamente, la promesa de placer, el sistema de recompensas. Y esto genera que la hormona
del estrés, la noradrenalina, y también varias proteínas que tienen que ver con la cortisona, comienzan a producir efectos que tienen que ver con el aumento de la presión arterial, de la respiración que se hace más rápida, el aumento, muchos dolores de cabeza, falta de equilibrio, síntomas que tienen que ver justamente con esta alerta, este sistema de alarma que se enciende en nuestra corteza cerebral y que hace a todas luces que la tecnología sea una adicción. Algunos, desde la biología de la adicción, lo entienden en el sentido de que logra esta adicción hacerme perder el control, no tener otro interés fuera que la tecnología, tener una dependencia psicológica e interferir efectivamente en la vida de relación. Hay varios estudios y muy interesantes que determinaron, inclusive la Organización Mundial de la Salud sacó un informe muy interesante hace 2 años que dijo que 1 de cada 4 personas sufre algún trastorno de su conducta que deriva en un trastorno neurológico. Es decir, el impacto de las TIC en nuestro cerebro es realmente adictivo. Entonces, ante las consecuencias del mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que provocan aislamiento, que nos provocan un distanciamiento emocional, que provocan que la atención nuestra sea parcial, que no sea reflexiva, que sea únicamente muy a corto plazo, no a largo plazo, que haya siempre búsqueda de recompensa inmediata. En un día nosotros, como promedio, solemos mirar nuestro teléfono celular unas 150 veces, siempre esperando noticias. Esto realmente hace que estemos absolutamente pendientes de esta tecnología. Y dentro de las consecuencias del mal uso de la TIC, hay algunas que son realmente muy concretas, como ser, por ejemplo, el no mobile phone phobia, que es la nomofobia, ese miedo que seguramente todos los que estamos compartiendo esta presentación hemos sentido una vez por olvidarnos el celular, por quedarnos sin conectividad. Una experiencia muy interesante del año 2011 en el Reino Unido, en lo que fue la oficina de correos de allí, en una escala de 2.200 personas entrevistadas, más del 50% refirió sentir justamente una situación de pánico, de fobia, de estrés por olvidarse su teléfono. Y lo más llamativo que la mayoría de ellos habían sido hombres. Muchos de estos daños también tienen que ver con lesiones por movimientos repetitivos. Por ejemplo, el túnel carpiano por el uso del mouse, también tendinitis por el sostén, cuando uno sostiene o sostiene mal el celular, en especial el tema de la tensión ocular, que tiene que ver justamente con la sequedad de los ojos, muy interesante porque si en una conversación promedio uno parpadea unas 150 veces, en una pantalla uno solamente parpadea 7 veces. Esto realmente es un daño muy efectivo, como también en especial para aquellos que manejan los videojuegos, el tema de la deshidratación o el tema de la vibración fantasma. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, y no teníamos el celular con nosotros, que lo teníamos vibrando en nuestro bolsillo? Esto da lugar a afecciones muy graves que tienen que ver con el tecnoestrés y la tecnoadicción. Una y otra refieren, en el caso del tecnoestrés, a este impacto negativo que producen las TIC dentro o hacia el bienestar físico y mental de la persona. La persona puede estar estresada, sea porque no puede adaptarse a la nueva tecnología o a los cambios tecnológicos,
o sea también porque tiene un exceso de información y sufre de lo que se llama la tecnoadicción, la fatiga informática, la infoxicación. Este mal, conocido como el mal de las 3 I, que seguramente lo hemos sufrido, padecido o padecemos la mayoría de nosotros, los que trabajamos especialmente en temas de trabajo conectado remoto, o sea, teletrabajando en alguna de las escenas de nuestros países, tiene que ver con irritabilidad, impaciencia e insomnio. Ahora bien, ¿qué hacer ante el efecto negativo o el impacto negativo de las tecnologías de la información y la comunicación? Una de las propuestas que yo comparto con ustedes es justamente la de gestionar nuestro cerebro. La gestión NeuroTIC tiene como objetivo preparar, programar el cerebro para un uso sustentable y no adictivo de la tecnología. Se basa en la prevención, así como hablábamos en las primeras presentaciones, en los primeros slides, prevención y prevención. La prevención aplica a una serie de técnicas o prácticas que tienen que ver con esto tan escaso que tenemos en el mundo de hoy, que es justamente la atención. Es un bien escaso, es un bien que está en desaparición y que la idea es justamente combatir esa crisis que está dada no por la celeridad, sino por la dispersión, por la fatiga informática. Este método GNT justamente apunta a buscar la economía de la atención. ¿Y cómo? Se trata de un sistema abierto y dinámico. Como todo sistema, requiere un proceso. Y es dinámico porque recibe inputs de afuera. Así como decíamos, en las primeras permite que el medio ambiente justamente impacte en la unidad cuerpo, cerebro, mente. El neuroplaneamiento tiene 3 etapas. La primera, como nosotros hemos compartido hoy, el conocimiento del cerebro. ¿Qué es el cerebro? Este órgano vago que hablábamos, este órgano que lo que quiere en su faz reptiliana es la supervivencia, no gastar la energía, esa energía conformada por el oxígeno y la glucosa, preservarse. Para preservarse no quiere cambiar, se queda en la zona de confort. La segunda etapa son las prácticas, las técnicas, que tienen que ver con la respiración, la meditación, el yoga, el mindfulness, la PEP, la programación neurolingüística y el pensamiento lateral. ¿Y por qué estas prácticas? Pensemos en la respiración, por ejemplo. La respiración, que es el ingreso de oxígeno y emanación de dióxido, es una técnica que nos produce el anclaje en el presente. Yo no puedo respirar por ayer y no puedo respirar por mañana. Esta técnica, que implica que en principio sea involuntaria, todos respiramos mientras estamos vivos, adquiere voluntariedad cuando yo me concentro, mindfulness, cuando yo medito y practico las asanas en el yoga, para justamente manejar esa respiración y convertirla cuando estoy en una conversación difícil, cuando voy a una negociación, cuando estoy ante un tema estresante o la resolución de un problema. El enfoque del pensamiento para el propósito justamente me da esa concentración para dirigirme pensamiento a través de la programación neurolingüística y el pensamiento lateral. En la vida nada es negro y nada es blanco, todo es gris, con lo cual este pensamiento lateral, que es probabilístico, nos permite hacer un ejercicio de tal manera de lograr distintas resoluciones a partir de la gestión del cerebro. Y la última etapa tiene que ver con el hábito. Cuando yo convierto esto en lo cotidiano, en lo habitual, y entiendo que únicamente el 2% de mi cerebro puede atender al mismo tiempo
distintas circunstancias o acciones que se le producen. El cerebro nunca se apaga, el cerebro siempre está encendido, pero solo un 2% racional. Cuando yo convierto estas acciones en habitualidad, me permito trabajar con mayor calidad de vida. Y esto requiere capacitación, requiere entrenamiento, porque es un aprendizaje que me da empoderamiento, que me permite crecer. Y este crecimiento tiene que ver con entender que así como la tecnología tiene esta factibilidad de tener un uso nocivo, la misma tecnología nos provee de algunas apps o de algunas alternativas para lograr el detox digital. Algunos países con el derecho a desconectarse, lo habíamos compartido en una ponencia que se hizo también a través de la Fundación Universitas. En otros, donde la ley no existe, Francia tiene ley de desconexión, el derecho a desconectarse, otros países no lo tienen, como Argentina, el poder realizar protocolos para que las empresas lo puedan implementar y las empresas y los sindicatos lo puedan determinar como una cláusula paritaria. Este uso de la tecnología con inteligencia se con el aporte físico y la relajación que aquellas prácticas determinaron. Entonces, nuestro trabajo tiene que ver con la mejora de la empleabilidad, la mejora de las competencias laborales, el poder prevenir, más que prevenir, estos riesgos laborales que convierten a la tecnología en un posible efector de enfermedades profesionales o de accidentes de trabajo. Está en nosotros el poder hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muy interesante esta intervención de la doctora Viviana, sin duda alguna. De verdad me quedé pensando en el tema de cómo el cerebro ha influido en la parte laboral y sobre todo en los trabajadores cuando están también en su puesto de trabajo, porque normalmente ahora el trabajo es como muy sedentario, si se quiere. Claro. Entonces, saber ese tipo de cosas, porque a veces uno consigue que el trabajador está un poco molesto o está irritable y entonces entender que de pronto él está como muy pegado en el celular puede generar ese tipo de problemas es sumamente interesante porque nos permite o nos ilustra saber cómo manejar esas situaciones, sin duda alguna. No sé, vamos a ver qué preguntas tenemos por acá. Extraordinaria intervención. Voy a ir leyendo para ver qué dicen los muchachos por acá. Buenas tardes. Byron desde México. Buenas tardes desde Colombia, Pereira. Perdón. Saludos a todos desde Panamá. Por favor, no se olviden colocar su nombre. Hola, buenas tardes, licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo, Serra Germán. De Mar del Plata, Argentina. Bueno, desde allá, desde su país, doctora. Se escucha mal, bueno, ya esto lo superamos. Buenas tardes, no se escucha bien, esto fue al principio, desde Costa Rica, desde Córdoba. Hola, soy Patricia desde Argentina, se puede solicitar certificado por el seminario. Estamos haciendo actividades académicas donde se está si se quiere, dando información y capacitando a las personas y ya después estaremos haciendo como unos paquetes donde las personas que quieran un certificado como tal, pues se va a generar cursos para él mismo. Entonces, por acá, Milagros Saldivia. Hola, por aquí Milagros Saldivia, desde Barquisimeto, Venezuela. Les recordamos a todos los participantes que pueden hacer preguntas. Este es el momento. Estamos con la doctora, que está desde Argentina, y ustedes cualquier inquietud con relación a lo que es su participación e intervención, es el momento de hacerla. Sigo leyendo. Buenas tardes, sean todos bienvenidos por acá.
Vamos a ver. Gracias. Buenas tardes. Miriam Rodríguez desde Valencia, Venezuela. Vicky Valero, saludos, con gusto en participar desde Venezuela. Buenas tardes. Álvaro Mardones desde Chile. Buenas tardes. Alberto Fantini desde Argentina. Extraordinaria intervención, le dice Casa. Luciano Cabrera, saludos desde Uruguay. Muy interesante e importante esta exposición. Buenas tardes desde Paraguay, muy interesante la ponencia, es algo de lo que estamos expuestos todos los días sin darnos cuenta. Byron, Josué, buenas tardes. Byron desde México, una pequeña aportación y una pregunta al final. Parafraseando a Albert Einstein, ¿por qué esta magnífica tecnología científica que ahora trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta, simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla continuo. Y mi pregunta sería, ¿cree que pueda implementar procesos más seguros a través de la tecnología sin poner en riesgo la integridad física del trabajador? Sí. Le repito la pregunta. Sí. ¿Cree que se pueda implementar procesos más seguros a través de la tecnología sin poner en riesgo la integridad del trabajador? Sí, dividiría, muchas gracias por todos los comentarios que vengo leyendo, me alegro mucho de que desde distintos países estén compartiendo esta presentación y que el tema sea realmente de interés de cada uno de ustedes. En respuesta a la pregunta del colega, lo que diría es que, en primer lugar, la tecnología es un instrumento. Nosotros lo que tenemos que hacer es humanizar la tecnología, que es lo que nos va a permitir que no se pierdan más puestos de trabajo por ocasión de la tecnología. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros podamos desarrollar nuestras competencias laborales, en la medida que nuestra inteligencia emocional, en la medida que nuestro cerebro pueda gestionarse para poder justamente diferenciarse de lo que es la robótica, de lo que es la inteligencia artificial, esto es lo más únicos y lo que nos va a permitir este concepto de felicidad. Yo creo que tanto los países como las empresas, como los sindicatos, como cada uno de nosotros, debe poner foco en esta situación, por un lado, elaborando protocolos que tengan que ver también con el derecho a desconectarse, a esto del detox, y por el otro lado, con legislaciones que sean abarcativas de las distintas formas de trabajo conectado remoto. Perfecto, tenemos aquí a Nancy Flor Rodríguez, saludos desde Perú, excelente charla. A Moto E Plus, excelente ponencia, saludos Jesús desde Barquisimeto. Vamos a ver por acá, Gabriela, al finalizar el día nos sentimos mucho más cansados y estresados, y es por el hecho de que además de trabajar estamos pegados al teléfono celular pendiente de las redes, etcétera. Casa, en materia de los ejercicios físicos y de relajación, ¿qué usted propone? ¿Cuánto tiempo sería lo mínimo que se debería destinar a estas prácticas? Ya nos dijo aquí Karen, que se llama Karen Sofía Costa desde Panamá. Saludos, Karen. Bueno, ¿qué nos dice, doctora? Ella dice, ¿cuánto tiempo propone usted? Interesante la pregunta. Habría que aplicar una técnica que se llama Pomodoro, que consiste justamente en que tendríamos que hacer algunos 25 minutos mientras realizamos el trabajo, una capacitación de tal vamos a oxigenar nuestro cerebro. Estas pautas muchas veces dependen de la personalidad, querer hacerlo, pero la imposibilidad de hacerlo porque desde el trabajo no se nos permite. Pero sí
necesariamente las pautas debieran hacerse y las jornadas realmente. No sé si quedó contestada la pregunta. Bueno, yo entiendo que sí, lo único que hay que pedirle un poquito más de permiso ahora a los patronos y darles sin duda alguna esta información para que permitan a los trabajadores tomarse su break allí y puedan trabajar mejor. Vamos a ver por acá, Liber Paulina, saludos desde México, soy economista y socióloga, actualmente estoy en posgrado con tema de economía laboral, situación laboral de los jóvenes de 15 a 29 años en México. A la luz del trabajo decente, me gustaría saber qué acerca del tema existe una reglamentación implementada. Escuché el caso de Francia y Argentina. ¿Aló? Parece que la doctora tiene mala conexión. Vamos a esperar un poco que se restablezca. A la posibilidad de... ¿No? Doctora, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí se escucha. Ya va, parece que perdió la conexión la doctora. Vamos a esperar que se una nuevamente. A ver. ¿Se Perfecto. escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ajá. ¿Ahora sí? Bueno. Perfecto. Entonces, ¿sí escucha la pregunta, doctora? Sí, yo escuché perfecto. Lo que decía que esta posibilidad del detox, que normativamente la tiene Francia, decíamos, y en algunos protocolos y alguna inclusión paritaria se empieza a hacer en la Argentina, todavía es un derecho que está absolutamente en pañales y que tiene que ver, sin lugar a dudas, con la calidad laboral, con la empleabilidad de cada uno de nosotros. Y creo que es hora de que uno ponga foco, porque si bien la productividad aumenta cuando yo trabajo conectadamente, remotamente, también esa productividad puede disminuir, porque como decía una de las colegas, cuando llega el fin del día uno está tan cansado que no puede pensar más. Bueno, también hay una forma de trabajar para no cansar de más a nuestro cerebro, que implica justamente poner prioridades, comenzar con el trabajo más pesado al inicio del día y que también tiene que ver con esto de gestionar nuestro cerebro. Perfecto. Vamos a ver por acá. Vicky Valero Méndez. En la legislación laboral y seguridad industrial venezolana se indica que está restringido el uso de la telefonía móvil. Actualmente en el mundo la tendencia es restringir el uso de ellos durante las jornadas laborales. No, la tendencia del mundo va justamente en la posición contraria. Es más, desde la neuroeducación, los esquemas de educación para los jóvenes tienen que ver con el uso de las TIC, con el uso inclusive de ordenadores y de dispositivos móviles en el aula que puedan interactuar entre el docente y los alumnos. Ya no tenemos un esquema de educación verticalista, sino que la idea es sinergiar este conocimiento basado en la experiencia que tiene el docente con la información extraída, si se quiere, de las redes sociales que aporta el alumno o el cursante. Lo rico de la neuroeducación es justamente aprovechar esta sinergia. Ahora, hablando un poco sobre las 3 I que usted mencionaba en su intervención, que es irritabilidad. Sí. ¿Cuáles son las otras dos que Insomnio. Insomnio, irritabilidad y impaciencia. Entonces, hablando un poco sobre esta intervención que ella, me viene un poco a la mente el tema de si yo patrono, sí, te contrato a ti para que tú hagas cierta labor por 8 horas
al día y te estoy pagando esas 8 horas al día, ¿qué pasa cuando tú no tienes un manejo adecuado de tu manejo de las tips? O sea, si eso te está generando irritabilidad, insomnio, y eso al final del día está repercutiendo de manera directa en el trabajo que yo te estoy pagando. Entonces, allí sería un poco desventajoso para el patrono en esos casos, ¿o qué opina usted? No, creo que el patrón tiene la obligación de asegurar una buena calidad de trabajo a ese trabajador, y justamente un buen entrenamiento implica esto, dotarlo de herramientas para poder gestionar su cerebro y evitar la irritabilidad, la impaciencia y el insomnio. Es responsabilidad personal, pero también es responsabilidad de las empresas el poder justamente dar herramientas a los trabajadores para poder gestionarse y ser productivos. Ok, entonces vamos por acá con Glenda Muñiz. Desde Costa Rica, yo trabajo en una universidad con modelo de educación a distancia. Los estudiantes suelen hacer sus trabajos los fines de semana. Mis profesores están tiempo completo entre semana y si no atienden los fines de semana se quejan. Es decir, las circunstancias a veces obligan a que se conecten. Me gustaría un consejo por parte de usted para saber cómo puede gestionar mejor esa situación. Bueno, creo que es importante cuando, como decía antes, cuando uno no puede evitar trabajar, como en el caso que la colega comenta, durante los fines de semana, porque este entrenamiento requiere una conexión durante o fuera de la jornada laboral, es necesario dotar de entrenamiento, conocimiento del cerebro, saber establecer las prioridades, saber establecer las pausas, poder hacer los ejercicios físicos, poder utilizar las prácticas o técnicas de relajación. Todo eso es lo que yo puedo dar como una especie de kit o de manual de primeros auxilios para ese trabajador que lamentablemente, como bien refiere la colega, no puede no utilizar los fines de semana para llevar adelante su trabajo. Esto sería mi consejo puntual. Perfecto. Aquí Carla, ¿qué opina sobre la actividad de los sindicatos en relación a la temática de la exposición? Muchas gracias. Opino que existe todavía una asignatura pendiente, y recuerdo cuando en el año 2000 empezábamos en Argentina, en el 2001, a trabajar en teletrabajo y los sindicatos se oponían. Luego, a partir de una gimnasia de sensibilización y de mucho trabajo desde la autoridad de aplicación, que era el Ministerio de Trabajo, se empezó a hacer entrenamiento y charlas con los sindicatos que luego empezaron a pedir que sus trabajadores convencionados estén en esquemas de teletrabajo y empezaron a participar en la elaboración de cláusulas que luego se incorporaron paritariamente. Es decir, como todo requiere una etapa de transición, lo que necesitamos es empezar a trabajar, empezar a hacerlo para ir creando la conciencia y sensibilizando a todos, a cada uno de los actores sociales. Ok, perfecto. Nancy Patricia Ortiz, en Argentina el síndrome del quemado impacta fuerte, sobre todo para docentes, trabajadores de la salud, etc. Las nuevas tecnologías han puesto la mirada incluso, visto, para hacer telemedicina o en el caso de la resolución de conflictos, ahora se trabaja con telemediación. Bien interesante eso, pero el impacto a la salud es muy alto porque no se separa la vida del ámbito laboral. ¿Qué herramientas tenemos para trabajar en esto? Bueno, tanto el burnout, que es el sentirse quemado, y es cierto que todo lo que es ODR, que es la intermediación, la resolución online de disputas, requiere en cada una de estas actividades un mayor contacto, un mayor espacio, un mayor tiempo en las redes sociales. Y creo que necesariamente tenemos que trabajar en protocolos
A mí me parece que desde la región hay mucho también de asignatura pendiente para poder trabajar en protocolos que sean regionales, en mínimos, como si fuera un orden público de mínima, debajo del cual esos trabajadores estarían desprotegidos. Con lo cual, creo muy necesario que cada uno de nosotros comience a trabajar y a compartir las distintas opciones, tanto de protocolos y los que ya tienen legislación, para poder justamente traer luz en este tema de la adicción a la tecnología. Perfecto, aquí tenemos a Alberto Fantini, desde Argentina. Felicitaciones, doctoras, por su excelente presentación, muy interesante. Mencionó la posibilidad de programar el cerebro. ¿Cómo podemos trabajar con las técnicas para mejorar nuestras habilidades o competencias? Eso ya usted lo comentó, sobre algunas herramientas que tienen que dotar las empresas. Seguimos porque hay mucha gente participando, doctora, a la gente le ha gustado su intervención, sin duda alguna. Vamos a ver por acá. Luciana Cabrera, por ejemplo, en Francia ya hay normativa que no permite que la empresa contacte al trabajador los fines de semana por ningún medio electrónico. Si no sabemos autorregularlo, habrá que ponerle normativa que lo haga. Byron, muchas gracias. Elmer Bonilla, buenas tardes, saludos desde Salvador. Castro López, desde Valencia, Venezuela. Excelente la exposición, mi agradecimiento. Vamos a ver por acá. Vamos a ver, que se me fue acá. La exposición a los riesgos derivados de la tecnología trasciende el ámbito laboral al personal. ¿Cómo y quién controla el riesgo sea mínimo y efectivamente se prevengan accidentes y enfermedades derivadas de ellos? Autogestión, autocontrol podría ser la solución. Este es Maite Soto. Interesante. Muchas veces no alcanza con la autogestión y el autocontrol. Muchas veces es como en la construcción, cuando uno le pide a la persona, al trabajador de la construcción, que use siempre arnés o use casco, y en definitiva no lo usa. Yo creo que más allá de la autogestión y el autocontrol, es necesario empezar a ampliar este marco e involucrar tanto a los sindicatos como a las empresas, como a la autoridad de aplicación de cada país, que debiera ser o Secretaría o Ministerio de Trabajo, para comenzar a trabajar estos temas que hoy quizás todavía muchos no toman conciencia del daño que produce, pero creo que el efecto va a ser multiplicador, por eso es absolutamente necesario. Nosotros desde el método GNT apelamos a un método que es individual, pero que puede ser sistematizado o corporizado por una empresa, por un sindicato o por la misma autoridad de aplicación. Ok, perfecto. Aquí Gustavo Servín, excelente ponencia. Saludos, Luciana Cabrera. ¿Cómo se genera la ansiedad? Bueno, ya eso, la ansiedad lo puede generar cualquier cosa. Eso ya sería un poco más psicológico que lo del tema. Glenda Muñiz, muchas gracias por la respuesta. Facundo Fiucho, en Francia existe el derecho a la desconexión para evitar que se contacte al trabajador por medios electrónicos por fuera de su horario de trabajo, a los fines de respetar su vida personal y familiar. Si bien se legisló en el 2016, entrando en vigencia en 2017, ya existen en ese país prácticas en ese sentido reguladas a nivel empresarial y convencional. Escribí un paper al respecto. Acá nos deja el valioso aporte. Claro que vamos a leerlos porque hay que nutrirse de las diferentes legislaciones y, por supuesto, las experiencias de diferentes países para uno enriquecerse. Aquí tenemos a Álvaro Mardonés, creo que se menciona así, desde Chile. Me preocupa el tratamiento normativo a estos nuevos riesgos laborales. Creo que la prevención en esta materia es clave, pero no sé si los nuevos temas, básicamente TIC, estén tratados y desarrollados por la normativa de higiene y seguridad en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. Yo entiendo que eso está como muy nuevo, como usted lo dijo, que no está contemplado, básicamente. Así es, así es. Vamos a ver, Nancy Rodríguez, ¿cómo afecta la TIC en la vida saludable de una persona?
bueno, ya eso es otro tema, ya es más psicológico que laboral, entonces por favor vamos a enfocarnos a las preguntas propias del tema, porque hay muchas, también tenemos de Facebook, ahorita las vamos a ir conversando. Bueno, por aquí tenemos una en Facebook, Liliana, permíteme un momento, de Orlando González. ¿No cree usted que el uso de la tecnología disminuye la participación del hombre en el campo laboral? Por ejemplo, en Venezuela los tribunales cuentan con personal archivador. Si se implementa una tecnología o brazo robótico, creo que sí afecta el campo laboral del ser humano. Si bien es cierto, las tecnologías son un avance, también pudiera ser un atraso para la sociedad. Bueno, sí, por supuesto, como decíamos, que la revolución 4.0 implica pérdida de trabajo, por eso que es absolutamente necesario instrumentar la tecnología, humanizarla, ¿no? Por eso digo que uno como ser humano tiene que aumentar sus competencias laborales para poder ponerse frente a la tecnología, utilizar la inteligencia artificial al uso y no para que esa inteligencia artificial implique pérdida o corrimiento de puestos de trabajo. Sí, coincido con la preocupación totalmente, y más que personal es una preocupación mundial ya anunciada desde hace 2 años, ¿no? Ok, estamos aquí con Nancy Montero, Orlando González. Bueno, ya creo que lo leímos porque está por Facebook, Orlando González. Karen Sofía, otra pregunta es si usted recomienda que todos los trabajadores estén expuestos laboralmente a las TIC o no. Deberían tener minutos de desconexión, ya que obviamente el trabajador que por sus funciones tiene la obligación de trabajar diariamente con las TIC. A nivel personal, con las TIC, pero a nivel personal, la mayoría de las personas están ligados o no a las TIC en sus trabajos, igualmente reflejan actitudes propias del estrés informático. Bueno, el hecho de usar las tecnologías es casi imposible de evitar, o sea, no es un tema que uno pueda evitar hoy el manejo de las TIC, el trabajar con las TIC. Obviamente que el trabajar con modelos de teletrabajo, trabajo ágil, coworking, trabajo conectado remoto, exige mayor tiempo de exposición con las TIC, mayor conectividad. Y esto puede ser justamente un factor de riesgo mayor. Por eso vuelvo al punto en que como la tecnología, el uso de la tecnología es imposible de evitar, lo que uno tiene que hacer es humanizar y gestionar nuestro cerebro para que esa tecnología sea sustentable, sea sostenible y no se convierta en un arma homicida para ese trabajador. Yo, hablando un poco sobre esta intervención bien interesante, doctora, se me ocurre la idea de que yo creo que también el tema de los patronos han como que emigrado al tema de resultados, porque pasa el caso donde hay trabajadores que se aprovechan, vamos a ser claros, entonces se la pasan pegados en Facebook o en Instagram o en redes sociales, y entonces tú lo ves que está ahí y no está dando resultados, entonces de pronto como que la dirección hacia pedirle más resultados a la persona o al trabajador es como que la tendencia ahora que están teniendo los patronos para poder regular ese tema de que no estés perdiendo tanto tiempo enfocado en el celular, sino que vamos a trabajar. Creo que esa ha sido una de las formas que ha tenido el trabajador, el patrono, perdón, no sé qué opine usted, si ha habido otra forma. No, yo creo que sí, coincido en que hay 2 puntos, que cada vez más uno debe trabajar por objetivos, por resultados, ya no el esquema de estar sentado, como se diría en Argentina, calentando una silla durante 8 horas, no es sinónimo de productividad, no es sinónimo de algo beneficioso ni para el trabajador ni para esa empresa. Entonces, esto de trabajar por objetivos también requiere un mayor compromiso de los mandos medios, porque yo no puedo exigirles al trabajador un objetivo si no sé cuál era mi objetivo para imponérselo. Entonces, en realidad, la parte más débil
suele ser el mando medio, el jefe, a quien hay que trabajar, entrenar y capacitar, no es tanto a ese teletrabajador, sino a ese mando medio que tiene que saber describir, saber cuáles son los objetivos que requiere ese trabajo a resultado. Entonces, desde esa perspectiva me parece que también hay una gran falla, hay un gran punto débil, una zona muy débil desde lo que es el esquema del liderazgo, de las relaciones laborales, del management. O sea, aquel jefe que todavía cuenta cabezas, aquel jefe que todavía llama a viva voz a una secretaria, sabiendo que su secretaria a lo mejor está teletrabajando y la tiene conectada, requiere una capacitación. Entonces me parece que es ahí donde uno tiene que apuntar con un entrenamiento, una capacitación mayor. Ok, Jan Tamarrones, estimada doctora Viviana, qué gusto saludarla. Tuve la oportunidad de conocerla en Bogotá. El año pasado nos tocó tomar un taxi con una lluvia terrible. Lo comento porque allí tuve la buena suerte de conocer su libro y la investigación que ha venido realizando. Quizás me aparto un poco de la línea inicial de las TIC y del teletrabajo, sin embargo me atrevo. ¿Considera usted que los emprendedores tecnológicos a través de las plataformas tecnológicas, Volvo, Rappi, Bit, otras, utilizan la tecnodependencia evidente de las generaciones digitales precisamente para crear una conciencia de trabajador independiente, para apartarlo de la concepción tradicional de subordinación en una relación laboral? Para hacerle entender ese empoderamiento que usted menciona, el caso de Uber es el mejor ejemplo. Al darle un tratamiento de asociado al conductor, esta herramienta tecnológica y la influencia psicológica está cambiando las relaciones de trabajo más por una buena mentalidad digital que por el propio medio tecnológico. Está muy buena la participación. Entiendo que sí. Es verdad, ¿no? Sí, bueno, okay, Wilfredo. Un saludo y sí, creo que todo lo que es las economías colaborativas, creo que la evolución del trabajo en realidad va direccionado hacia una forma de trabajo distinta, esta zona gris del trabajo colaborativo, de las plataformas, Uber, todas estas tienen que ver con un trabajador que está en el border de un trabajador asalariado, de un trabajador autónomo, pero que como autónomo tiene nada de regulación, nada de protección, cero de seguridad social, y como trabajador en relación de dependencia no es reconocido. Creo que sí o sí, cada uno de nosotros como juristas y cada uno de los países debe apuntar a empezar a pensar en serio en una regulación, sostén de protección. Ok, si puede, ahí se cortó un poco porque creo que hay una mala conexión, pero ya se acomodó. Vamos a seguirle dando porque ahí siguen los mensajes, doctora, la felicito, sin duda la gente está bien entusiasmada con el tema. Wilfredo Mena, excelente exposición, doctora, desde Guanare, Venezuela. Maite Soto, muchas gracias. Lucía Cabrera, ¿podría tratarse dentro de la sobrecarga de trabajo? Yo lo que decía que la sumatoria de los síntomas del exceso de la tecnología genera ansiedad. Sí. Amardones, ¿es posible obtener una copia de la presentación de la doctora? No sé, Alba, ¿sí? Alba nos está diciendo que lo está publicando. Será enviado el archivo de la presentación a los correos que ustedes registraron. No se preocupen por eso. Y ya por allí coloqué el enlace del micro que presentamos al inicio. Perfecto. Okay. Es posible obtener, ok, aquí está. Hola, Lenin Telles. Hola, buenas tardes, excelente explicación desde México. Yo creo que las TIC son la mejor opción para prevenir los riesgos de trabajo, pero no en todas. Las empresas son usadas como podría llegar a todas las empresas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ejemplo, en mi país hay maquilladoras que no tienen idea qué son las TIC. Gracias.
Jesús Uzcategui, desde Barquisimeto. Dentro de mi área laboral he tenido la oportunidad de interactuar con ambos medios, tanto el educativo como el interactivo tecnológico. Como docente de pregrado, la desmotivación por el área de la investigación asciende a gran escala y considero que es gracias a la crisis endógena que ha generado la tecnología. Si realiza una proyección futurista, ¿cuál sería su esquema ideal para que todos los trabajadores docentes apliquen dentro de sus aulas? Y sería una preocupación y un factor de riesgo posterior si no se aplican los correlativos necesarios. Está interesante la pregunta. No sé, ¿la repetimos? Doctora. Sí, a lo mejor, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchás? Perfecto. ¿Sí? Le repito las dos preguntas. Sí. El ingeniero dice, ¿cuál sería su esquema ideal para que todos los trabajadores docentes apliquen dentro de sus aulas lo que es el tema de una proyección futurista? Y la segunda es, ¿cuál sería la preocupación y un factor de riesgo a posteriori si no se aplican los correlativos necesarios? Bueno, en primer lugar, creo que, como siempre, para que una sociedad pueda pensar, tiene que estar bien alimentada. Para que el docente pueda trabajar bien, tiene que contar con herramientas provistas para que pueda en general de la educación, para poder proveer a esos trabajadores docentes de las herramientas necesarias para que se trabaje en clase a través de un está pensando. Desde ese punto de vista, y una vez que las herramientas están dadas y el entrenamiento a esos docentes también está dado, luego hay que pensar de qué forma y con qué espacio se aplica el detox para que esos docentes que están continuamente en la tecnología puedan tener espacios de desconexión, pautados desde la propia actividad, desde paritariamente desde los propios sindicatos o a través de un protocolo celebrado con cada trabajador y en este caso la organización educativa. Yo entiendo que uno de los puntos que él quiere mencionar, porque acá dice, como docente de pregrado, la desmotivación por el área de la investigación asciende a gran escala y considero que es gracias a la crisis endógena que ha generado la tecnología. O sea, entiendo que lo que él quiere decir es que muchos docentes como que por la tecnología han dejado la investigación, se han quedado como un poco más en el tema, si se quiere, lo que conseguí en Wikipedia, o dan informaciones sobre páginas que no son verídicas. Desde ese punto de vista, ¿cómo es que la tecnología está afectando el tema de la docencia? Bueno, no creo que la tecnología afecte negativamente la docencia, sino que creo que muchas veces se mal utilizan las herramientas telemáticas. ¿Por qué? Digo porque si un docente se dedica a la investigación, hoy a través de las herramientas tecnológicas puede adquirir con mayor facilidad información. El problema no es adquirir la información, sino la calidad de esa información, conocer la certidumbre de la fuente de esa información. Entonces, desde esa perspectiva es que el trabajo de ese docente es más exhausto, justamente por esto, porque hay mucha información, pero hay la fake news incluso implica que hay mucha mala información. Ok, perfecto. Aquí tenemos a Cristian Rodríguez. Excelente presentación de la doctora. Es evidente el estrés virtual de las plataformas tecnológicas. En este sentido, las plataformas como Uber Eats, DoorDash, Lyft
tienen a disposición eventos para incorporarse y conocer técnicas de estrés laboral, como estar siempre conectados. Es el caso aquí en Nueva York. Saludos al doctor Julio y a la doctora Alba. Bueno, esa ya es la última. Okay. Una intervención en ese aspecto. Le cedo la palabra a mi compañera Alba. Bueno, muchas gracias, Iliana. Iliana nos acompañó esta tarde en la comoderación. Excelente que nos ayudó por aquí a leer las preguntas y las intervenciones. Antes de cerrar, tenemos una última intervención por aquí por Facebook de Orlando González, que nos indica lo siguiente. Cada país debe crear instrumentos jurídicos que regulen el uso de las TIC en todos los ámbitos laborales, ya que las tecnologías son como una avalancha difícil de contener, pero sí se puede regular su uso. Me parece excelente que Universitas esté tratando estos temas, ya que en nuestro caso Venezuela, cuando el país vuelva a ser como antes y pasemos a una nueva etapa, no estaríamos capacitados para los cambios venideros. Gracias a la doctora por tan importante tema y saludos. De verdad, doctora, muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación a estos jueves de videoconferencias de Universitas Fundación. Por acá nos han estado preguntando personas que entraron tarde a la sala de reunión si pueden ver la presentación. Por supuesto, la pueden ver. Va a quedar anclada en la fanpage de Universitas Fundación en Facebook, así que no tienen ningún problema, la pueden ver posteriormente. Gracias nuevamente, gracias a todos los que accedieron a esta sala de reunión y nos acompañaron ese día. Gracias a los que nos están viendo y nos vieron a través de Facebook Live también, desde luego. Doctora, tiene nuevamente el derecho de palabra para despedir. Muchas gracias a los organizadores. Realmente me parece un instrumento maravilloso el que ustedes están implementando. Todo mi reconocimiento, mi energía y mi fuerza para ustedes, Venezuela, para ustedes especialmente, que con tanto esfuerzo personal, pasión y cariño siguen trabajando y siguen generando este tipo de eventos. A todo el resto de los colegas, muchas gracias por escucharme, por darme el honor de llegar a cada uno de ustedes, y por supuesto comparto la presentación y el video. Y desde acá, desde la Argentina, un saludo muy grande y a disposición. Muchas gracias. Gracias, doctora, gracias a todos y nos vemos el próximo jueves de videoconferencia.